Imagina estar de pie en una tumba antigua, 4000 años después de que su último ocupante diera su último aliento. La máscara mortuoria dorada brilla bajo la luz de tu linterna, ocultando secretos que horrorizarían a sus creadores. Extiendes la mano para tocar los vendajes de un joven faraón y de repente comprendes una verdad terrible. Este joven no murió por enfermedad ni por accidente. Murió porque sus padres eran hermano y hermana. Sus abuelos eran hermano y hermana. Sus bisabuelos eran hermano y hermana. Cada aliento que tomó fue una lucha contra el veneno genético que corría por sus venas. Imagina crecer sabiendo que eres un dios viviente, pero tu cuerpo te traiciona cada día. Tu columna se curva dolorosamente. Tu mandíbula no cierra correctamente. Necesitas un bastón a los 16 años. Los sirvientes del palacio susurran sobre la maldición que sigue a tu linaje como una sombra. No entiendes de genética, pues esa ciencia no existirá durante miles de años. Pero sabes que algo está terriblemente mal con tu familia. Tus padres, tus abuelos, todos los que has conocido creen que mantener la sangre pura vale cualquier precio. Ven tu sufrimiento y lo llaman divino. Observan a los niños morir en la infancia y alaban los misteriosos caminos de los dioses. Han creado un infierno viviente y lo han llamado paraíso. ¿Y si te dijera que esto no es ficción? ¿Y si te dijera que las personas más poderosas de la tierra, los faraones del antiguo Egipto, pasaron 3000 años destruyéndose sistemáticamente a través del aislamiento genético? Creían que su sangre era divina, demasiado preciosa para mezclarse con mortales. En cambio, crearon un laboratorio de sufrimiento humano que resonaría a través de la historia. Antes de descender a estas tumbas doradas para descubrir la verdad sobre los gobernantes más trágicos de Egipto, déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Estamos a punto de viajar juntos a través de 3000 años de sufrimiento, y me parece increíble que personas de todo el mundo puedan presenciar estas tragedias antiguas juntas. Para entender cómo las personas más poderosas de la Tierra se convirtieron en víctimas de su propia creación, debemos viajar al comienzo de la civilización egipcia. Los faraones no se propusieron destruirse a sí mismos. Pensaban que estaban preservando algo sagrado. Creían que su sangre era diferente, divina, un regalo de los dioses mismos que nunca debía contaminarse al mezclarse con linajes mortales. Imagina al primer faraón que decidió que su hermana era la única mujer digna de su lecho. Miró a sus súbditos, granjeros, artesanos, personas comunes, y sintió repulsión ante la idea de que su esencia divina se mezclara con su sangre común. Sus sacerdotes asintieron con aprobación. Sus consejeros calcularon las ventajas políticas. Nadie consideró el precio que pagarían sus hijos. La lógica parecía impecable en ese momento. Los faraones no eran solo reyes, eran dioses vivientes, la encarnación terrenal de Horus, descendientes divinos de Ra mismo. ¿Cómo podría un dios casarse con un mortal? ¿Cómo podría la sangre divina diluirse con la debilidad humana? La respuesta para cada sacerdote y consejero en el palacio era obvia. Los dioses deben casarse con dioses, los hermanos deben casarse con hermanas, el linaje debe permanecer puro. Lo que comenzó como una convicción religiosa se convirtió en una obsesión cultural. Los hermanos reales egipcios crecieron creyendo que casarse entre ellos no solo era normal, sino necesario. Les enseñaron que su linaje llevaba la esencia de Ra mismo, que diluirlo con sangre extranjera enojaría a los dioses y condenaría al reino. Generación tras generación, condenaron a sus propios hijos a sufrir por creencias que nunca cuestionaron. Cada matrimonio entre hermanos era como añadir veneno a un pozo. La primera generación podría mostrar solo problemas menores, tal vez una ligera irregularidad en la mandíbula o rasgos faciales inusuales. Los sacerdotes interpretarían estos como marcas de favor divino, prueba de que los dioses habían bendecido esta unión. Pero el daño genético se acumulaba como el sedimento en el Nilo, construyendo capa tras capa hasta que el mismo fundamento del linaje se volvía tóxico. Lo que comenzó como una preservación divina se convirtió en una destrucción sistemática, pero ocurrió tan lentamente que nadie pudo ver el patrón. Un niño real nacido con un pie sambo. Una bendición de los dioses. Un príncipe que murió a los 20 años, llamado al más allá para servir. Una princesa que no podía tener hijos vivos, elegida para propósitos espirituales superiores. Cada desastre genético era reinterpretado como voluntad divina. Cada síntoma de endogamia se transformaba en evidencia de favor divino. Los egipcios eran brillantes. Construyeron pirámides que aún se mantienen en pie hoy en día. Desarrollaron matemáticas que asombran a los estudiosos modernos.
Crearon uno de los primeros lenguajes escritos del mundo, pero no podían ver lo que estaba sucediendo con sus familias reales porque se negaban a mirar. Los médicos de la corte documentaron enfermedades extrañas y muertes tempranas, pero nunca las conectaron con la causa obvia. Tenían toda la evidencia que necesitaban, esparcida a lo largo de siglos en tumbas reales, pero sus creencias religiosas los cegaron ante la verdad que tenían frente a sus ojos. La bomba genética de tiempo estaba tic-tac en cada guardería del palacio, en cada lecho matrimonial real, en cada oración ofrecida por la continuación del linaje divino. Lo que pensaban que preservaría su divinidad, probaría su humanidad de la manera más trágica posible. Y en ningún lugar fue esta tragedia más visible que en la familia real que conmocionaría a Egipto hasta su núcleo. En el abrasador calor del desierto del siglo XIV a.C., surgiría una dinastía que llevaría la endogamia real a su conclusión más extrema y más documentada. Esta es la historia de esa dinastía y comienza con una de las figuras más perturbadoras de la historia egipcia. En el sofocante calor de 1353 a.C., en un palacio con vistas al Nilo, nace un niño que crecerá para convertirse en uno de los faraones más controvertidos de la historia. Pero antes de que Akenatón se convierta en el rey hereje que abandona a los dioses de Egipto, es simplemente un niño atrapado en un cuerpo que traiciona sus pretensiones divinas. Su cráneo está alargado, estirado como caramelo. Sus caderas son anchas como las de una mujer. Su pecho desarrolla senos que ninguna cantidad de ropa real puede ocultar. El joven príncipe crece rodeado de sirvientes que apartan la mirada y cortesanos que hablan en frases cuidadosamente medidas. Todos pueden ver que algo está mal con el futuro faraón, pero nadie se atreve a decir la verdad. Su reflejo en bronce pulido le muestra un rostro que no coincide con los reyes dioses en las pinturas de los templos. Su caminar es torpe, su voz extraña. Otros niños, si es que los hijos de los faraones pueden llamarse niños, lo observan con una mezcla de miedo y lástima. El palacio se convierte en un teatro de conversaciones susurradas y miradas esquivas. Los sirvientes aprenden a mirar más allá de sus proporciones inusuales. Los sacerdotes elaboran explicaciones elaboradas sobre por qué su futuro rey Dios parece tan diferente de las estatuas divinas que bordean los templos. Sus padres, ellos mismos productos de generaciones de matrimonios entre hermanos, ven las deformidades de su hijo y se convencen de que son marcas de un favor divino especial. Después de todo, los dioses trabajan de maneras misteriosas. Cuando el príncipe finalmente se convierte en faraón, hace algo sin precedentes. Ordena a los artistas que retraten a la familia real de manera realista. Por primera vez en la historia egipcia, el arte real muestra cráneos alargados, vientres prominentes y proporciones extrañas. Los historiadores lo llaman una revolución artística, pero la verdad es más simple y más trágica. El joven rey está cansado de vivir una mentira. Si su cuerpo es un templo para los dioses, entonces los dioses deben parecerse exactamente a él. Las pinturas y esculturas de su reinado son inquietantes. Muestran una familia que parece casi alienígena. Cabezas alargadas, curvas femeninas en cuerpos masculinos, niños con las mismas proporciones inquietantes que sus padres. Los espectadores modernos a menudo asumen que son elecciones estilísticas, interpretaciones artísticas. No lo son. Son documentación de un daño genético tan severo que incluso la propaganda real ya no podía ocultarlo. El faraón hereje se casa con Nefertiti y juntos producen 6 hijas. Los registros de la corte insinúan hijos que mueren en la infancia, sus pequeños cuerpos incapaces de sobrevivir a la carga genética transmitida a través de generaciones. Las hijas que viven muestran los mismos rasgos alargados, las mismas proporciones extrañas. Los artistas del palacio las pintan como bellezas divinas, pero los sirvientes susurran sobre las princesas que se esconden del sol y luchan con tareas simples. Quizás la revolución religiosa de este rey, su abandono de los dioses tradicionales de Egipto por la adoración de una sola deidad, nace de la desesperación genética. Si los antiguos dioses han maldecido su linaje, tal vez un nuevo dios mostrará misericordia. Mueve la capital de Tebas a una nueva ciudad, Amarna. Abandonando siglos de tradición, se declara el único intérprete de la voluntad divina, el único canal entre el dios Atón y la humanidad. Pero incluso un nuevo dios no puede reparar genes que han sido envenenados durante generaciones. El traslado a Amarna se convierte en un ejercicio de aislamiento real. La nueva capital se construye en el desierto, lejos de los centros de poder tradicionales de Egipto. La familia real vive en un espléndido aislamiento genético,
produciendo arte que documenta sus deformidades mientras pretende que representan la perfección divina. El faraón revolucionario muere joven, como la mayoría de los hombres de su línea familiar. Su revolución religiosa muere con él. Abandonada por sucesores desesperados por volver a las formas tradicionales, la nueva capital queda desierta, sus edificios se desmoronan bajo el sol del desierto. Su nombre es borrado de los monumentos, su memoria condenada por los mismos sacerdotes cuyos dioses había abandonado. Pero el daño genético continúa, transmitido como una maldición a la siguiente generación, a un niño que se convertirá en aún más famoso por su trágica herencia. El hijo de este rey hereje heredará no solo un trono, sino un ADN tan dañado que cada aliento será una lucha contra los errores genéticos acumulados de sus antepasados. El niño entra al mundo en 1341 a.C., ya cargando con la maldición de su padre. Su nombre es Tutankamón y se convertirá en el rey más trágico de Egipto. Imagina tener 9 años y luchar por caminar, mientras los sirvientes del palacio fingen no notar tus tropiezos. El pie izquierdo del joven rey se gira hacia adentro, lo que la medicina moderna llama pie sambo, haciendo de cada paso un calvario. Su columna se curva anormalmente, forzándolo a posiciones dolorosas que convierten sentarse en el trono dorado en un ejercicio de agonía disimulada. Su pecho está malformado, dificultando la respiración en el calor del desierto egipcio. Los médicos del palacio revolotean constantemente a su alrededor, pero sus oraciones y pociones no pueden arreglar lo que la genética ha roto. La cruel ironía de la vida del faraón adolescente es que es adorado como un dios viviente mientras su cuerpo le falla diariamente. Los súbditos se postran ante un adolescente que necesita bastones para cruzar una habitación. Las ceremonias religiosas diseñadas para mostrar el poder divino se convierten en ejercicios de debilidad cuidadosamente ocultada. Los sacerdotes cantan sobre la fuerza divina del faraón, mientras los sirvientes colocan discretamente soportes para mantener erguido a su rey Dios. Los registros de la corte, descubiertos miles de años después, pintan un cuadro desgarrador de intervenciones médicas reales. Más de 130 bastones son colocados eventualmente en la tumba del joven gobernante. No son símbolos de autoridad divina, sino ayudas desesperadas para un cuerpo que apenas puede sostenerse por sí mismo. Algunos son simples bastones, otros son elaborados bastones dorados, pero todos sirven al mismo propósito: ayudar a un rey Dios lisiado a mantener la ilusión de perfección divina. El niño divino crece en un aislamiento dorado, rodeado de lujo, pero hambriento de una conexión humana genuina. Otros niños son mantenidos alejados, en parte para su protección, en parte para ocultar su condición de ojos indiscretos. Su esposa, Angesenamón, es también su media hermana, cargando con la misma carga genética que hace de su matrimonio no solo incestuoso, sino prácticamente garantizado para producir descendencia dañada. Sus intentos de tener hijos resultan en abortos espontáneos y nacimientos muertos, pequeñas momias encontradas enterradas con ellos, testigos silenciosos de la incompatibilidad genética. La tortura psicológica del trágico príncipe de Egipto no puede subestimarse. Crece rodeado de muros de templos cubiertos con imágenes de faraones fuertes y perfectos, supuestamente sus antepasados, aunque debe preguntarse por qué no se parece en nada a ellos. Los artistas de la corte encargados de crear sus retratos oficiales enfrentan un desafío imposible. ¿Cómo haces que una catástrofe genética parezca divina? Lo resuelven evitando el realismo por completo, creando imágenes estilizadas que apenas se asemejan al niño roto en el trono. Los médicos del palacio documentan la condición del faraón roto con meticuloso cuidado, creando lo que los científicos modernos reconocen como el primer estudio detallado de los efectos de la endogamia. Catalogan sus deformidades óseas, sus deficiencias inmunológicas, sus anomalías hormonales. Notan sus frecuentes enfermedades, su dificultad para sanar de heridas menores, su lucha para ganar peso a pesar de la abundancia real. Lo que no pueden entender es que están documentando el resultado inevitable de siglos de aislamiento genético. A los 19 años, el sistema inmunológico del joven rey finalmente se rinde. Un simple caso de malaria, del tipo que las personas sanas sobreviven, se vuelve fatal para un cuerpo debilitado por el daño genético. Mientras yace moribundo en su palacio dorado, ardiendo de fiebre que su sistema inmunológico comprometido no puede combatir, tal vez comprende lo que sus médicos no pueden: que su sufrimiento no fue voluntad divina, sino el resultado inevitable de elecciones hechas por antepasados que valoraban la pureza política sobre la salud humana.
El joven faraón muere joven y es enterrado rápidamente, olvidado por la historia hasta que Howard Carter descubre su tumba en 1922. El mismo daño genético que hizo de su vida una miseria también lo hace famoso. Su muerte temprana preserva su tumba intacta para los arqueólogos modernos. En 2010, el análisis de ADN finalmente revela la verdad que sus médicos de la corte documentaron pero nunca pudieron entender. Era el producto de un incesto entre hermanos, una víctima de políticas reales que trataban a los seres humanos como ganado reproductivo por conveniencia política. Podrías pensar que la muerte de Tutankamón habría enseñado a Egipto una lección sobre el precio del aislamiento genético. Podrías esperar que presenciar una catástrofe genética tan obvia haría que los futuros gobernantes cuestionaran la sabiduría del matrimonio entre hermanos. Pero el poder tiene una manera de hacer que las personas olviden verdades inconvenientes, y el atractivo de los linajes puros resultó más fuerte que la evidencia de sus peligros. La historia no termina con la muerte de Tutankamón. En cambio, continúa a través de los siglos, a través de las dinastías, a través del ascenso y la caída de civilizaciones enteras. Porque 1200 años después, en la luz menguante de la independencia egipcia, los conquistadores extranjeros mirarían los mismos muros de los templos que habían inspirado a la familia de Akenatón, leerían los mismos textos religiosos que justificaban la endogamia real y decidirían repetir el experimento que ya había destruido tantas vidas. Esto es exactamente lo que pasó cuando el imperio de Alejandro Magno se fragmentó y su general Ptolomeo reclamó Egipto como su premio. 1200 años después de la trágica muerte de Tutankamón, Egipto cae ante Alejandro Magno. Cuando Alejandro muere en 323 a.C., su general toma el trono y toma una decisión catastrófica. Rodeado de templos egipcios que representan a faraones divinos casados con sus hermanas, el conquistador macedonio decide que este debe ser el secreto para mantener el poder. No entiende que está a punto de repetir el mayor error genético de Egipto. Los gobernantes extranjeros no son egipcios, son griegos macedonios que se ven a sí mismos como superiores a las personas que gobiernan. Pero también son políticos prácticos que entienden que los súbditos egipcios esperan que sus faraones sigan la tradición divina. Así que el fundador de la dinastía establece un sistema donde los hermanos deben casarse con hermanas generación tras generación, creando lo que se convertirá en el experimento más concentrado de endogamia real en la historia humana. Imagina las conversaciones en el palacio que debieron haber tenido lugar mientras cada generación de niños reales crecía sabiendo su destino. Hermanos y hermanas criados juntos, jugando juntos como niños, luego forzados a lechos matrimoniales como adolescentes. El horror psicológico de este sistema no puede exagerarse. No eran matrimonios arreglados distantes con realeza extranjera, sino relaciones familiares íntimas retorcidas en obligaciones reproductivas. Durante 300 años, los gobernantes macedonios perfeccionan el arte del aislamiento genético. El árbol genealógico se convierte en una escalera con los mismos nombres, repitiéndose interminablemente. El fundador se casa con su hermana. Su hijo se casa con su hermana. Sus hijos repiten el ciclo sin variación. Para cuando la dinastía termina, los miembros de la familia real son simultáneamente primos, hermanos, padres e hijos entre sí, en un enredo imposible de relaciones genéticas. Para cuando nace la legendaria reina en 69 a.C., el experimento lleva 250 años en marcha. Su árbol genealógico muestra el resultado horroroso. Los mismos nombres aparecen una y otra vez mientras los hermanos se casan con hermanas en un ciclo interminable. El heredero real se casa con el heredero real. Sus hijos se casan entre sí generación tras generación, repitiendo el patrón que los macedonios aprendieron al estudiar las prácticas egipcias antiguas. El mito de la última faraona como una belleza deslumbrante es probablemente solo eso, un mito. Después de 250 años de endogamia intensiva, es probable que heredara las características físicas que marcaban a todos los gobernantes reales de su línea, rasgos faciales pronunciados, posibles deformidades de mandíbula y el tipo de daño genético que la propaganda real trabajó arduamente para ocultar. Su legendaria belleza fue más probablemente una necesidad política que una realidad física. Lo que hizo a la última reina de Egipto notable no fue su apariencia, sino su inteligencia, uno de los pocos rasgos que parecían haber sobrevivido intacto al desastre genético de su linaje. Hablaba 9 idiomas, entendía matemáticas y filosofía, y navegaba por la traicionera política de la decadente República Romana con una habilidad que habría impresionado incluso a gobernantes sanos.
Su brillantez se convirtió en su compensación por las limitaciones físicas que su herencia le impuso. Las relaciones de la famosa reina con Julio César y Marco Antonio no fueron solo alianzas políticas, eran líneas de vida genéticas. Necesitaba desesperadamente introducir sangre nueva en su linaje envenenado. Sus hijos con estos líderes romanos representaban una esperanza de salvación genética, una oportunidad para romper el ciclo de destrucción que había consumido a su familia durante siglos. Pero la política romana resultó aún más brutal que la genética egipcia. Octaviano, el futuro Augusto, no podía permitir que sobrevivieran reclamantes rivales. Los hijos reales de César y Antonio, más sanos y fuertes que cualquier príncipe o princesa en generaciones, fueron eliminados sistemáticamente. Con sus muertes, la última esperanza de redención genética murió junto con ellos. Cuando la última gobernante elige el suicidio sobre el cautiverio romano en 30 a.C., no solo termina con su propia vida, sino con un experimento genético de 250 años en la destrucción humana. Su muerte por mordedura de serpiente, si las historias antiguas son precisas, se convierte casi en misericordiosa comparada con el lento envenenamiento genético que había reclamado a tantos de sus antepasados. Muere como la última faraona, llevando en su cuerpo el daño genético acumulado de siglos de matrimonios entre hermanos. La ironía es devastadora. Los conquistadores extranjeros habían conquistado Egipto militarmente, pero Egipto los conquistó genéticamente. Llegaron como gobernantes extranjeros, imponiendo su voluntad sobre una población sometida, pero terminaron destruyéndose a sí mismos al adoptar las mismas prácticas que habían condenado a sus predecesores. El patrón no se limitó a dinastías famosas. La evidencia arqueológica revela que la endogamia real en Egipto no fue constante, sino cíclica. Periodos de extremo aislamiento genético seguidos de recuperación cuando los matrimonios externos traían material genético fresco, luego un retorno gradual a la endogamia a medida que aumentaban las presiones políticas. La historia egipcia nos muestra un ciclo aterrador que se repite a lo largo de milenios. Cada vez que una dinastía crecía en poder, comenzaba a ver su linaje como demasiado precioso para mezclarse con forasteros. El éxito político engendraba nacionalismo genético, y el nacionalismo genético engendraba colapso dinástico. La evidencia yace esparcida por las tumbas reales de Egipto, documentada en momia tras momia, mostrando los signos reveladores del daño por endogamia. Incluso en las dinastías más tempranas de Egipto, encontramos evidencia de matrimonios ocasionales entre hermanos entre los faraones. Inscripciones en tumbas y genealogías reales insinúan la práctica durante la era de la construcción de pirámides, aunque no de manera tan sistemática como en periodos posteriores. La base genética para futuros desastres se estaba construyendo piedra por piedra, entierro por entierro, matrimonio por matrimonio. Tras el colapso del reino antiguo, los faraones del Reino Medio a menudo se casaban con princesas extranjeras, trayendo material genético fresco a los linajes reales. Durante varios siglos, la práctica del matrimonio entre hermanos casi desapareció. Los niños reales durante este periodo muestran menos signos de daño genético en sus restos momificados. Egipto prosperó políticamente y su genética real se recuperó en consecuencia, pero el poder engendra arrogancia y el éxito engendra nacionalismo genético. Para el periodo del Reino Nuevo, los faraones como la familia de Akenatón habían vuelto a la endogamia extrema. El periodo de Amarna representa quizás el ejemplo más concentrado de matrimonio entre hermanos fuera de la posterior dinastía tolemaica. La evidencia artística de esta era, esos cráneos alargados y proporciones inusuales, documenta el daño genético en tiempo real. Tras el colapso de Amarna, las dinastías posteriores volvieron a recurrir a matrimonios extranjeros por alianzas políticas. Durante siglos, los faraones egipcios se casaron con realeza nubia, libia y del cercano oriente. La diversidad genética mejoró y también lo hizo la estabilidad dinástica. Las momias reales de este periodo muestran una estructura ósea más saludable, vidas más largas y menos deformidades evidentes. Pero cuando llegaron los Ptolomeos, trajeron su propia obsesión por la pureza del linaje, creando el capítulo final y más extremo en la tragedia genética de Egipto. Cada ciclo enseñó la misma lección. La diversidad genética aporta fuerza, el aislamiento trae destrucción. Sin embargo, cada nueva dinastía parecía condenada a repetir los errores de sus predecesores, como si el mismo poder de gobernar Egipto llevara consigo un impulso irresistible hacia la autodestrucción genética. Estos errores repetidos no fueron solo fallos políticos,
Fueron tragedias humanas que se desarrollaron en los dormitorios de los palacios y en las guarderías reales. Para entender verdaderamente lo que significó esta autodestrucción genética, debemos imaginar cómo se sentían sus vidas diarias. La genética moderna nos ayuda a entender sus condiciones, pero la experiencia humana sigue siendo desgarradoramente real a través de los milenios. Imagina despertar cada mañana en un palacio de oro y mármol, rodeado de sirvientes que te llaman divino. Pero tu columna grita de dolor antes de que tus pies toquen el suelo. Tu mandíbula duele por el simple acto de desayunar. Tu respiración es trabajosa por un pecho que nunca se formó correctamente. Eres adorado como un dios, pero tu cuerpo te recuerda constantemente que eres más frágil que el campesino más pobre que trabaja en los campos fuera de las murallas de tu palacio. Los niños reales crecieron entendiendo que eran diferentes, pero no por qué. No podían jugar con niños normales, no podían formar amistades genuinas, no podían escapar de la prisión dorada de su linaje. Sus únicos compañeros eran hermanos que compartían su carga genética, primos que se convertirían en esposos, parientes que reflejaban sus propias deformidades como espejos de feria. Imagina crecer en un mundo donde todos los que amas lucen mal y tú también luces mal, pero nadie puede explicar por qué. El aislamiento del estatus divino creó su propia tortura psicológica. Estos niños vivían en palacios magníficos, pero eran prisioneros de su propia genética. Tenían acceso a la comida más fina, pero sus mandíbulas malformadas hacían que comer fuera doloroso. Poseían bibliotecas de pergaminos, pero muchos luchaban con dificultades de aprendizaje que a menudo acompañan a la endogamia. Estaban rodeados de lujo, pero el lujo no puede arreglar huesos que crecen torcidos o corazones que luchan por bombear sangre a través de vasos dañados. A medida que estos niños reales crecían, comenzaban a entender el patrón. Veían los retratos de antepasados con rasgos similares, los cráneos alargados, las mandíbulas prominentes, las proporciones extrañas que marcaban su linaje. Notaban que los bebés reales morían más a menudo que los bebés comunes. Se daban cuenta de que su linaje divino era en realidad una maldición, pero la necesidad religiosa y política exigía que lo perpetuaran con sus propios hijos. Para las mujeres reales especialmente, cada embarazo se convertía en una apuesta con la muerte. ¿Nacería este niño vivo? ¿Sobreviviría su primer año? ¿Estaría tan deforme que ni siquiera la propaganda real podría ocultar la verdad? Los registros del palacio insinúan el costo psicológico que esto tomaba. Madres reales que se retiraban de la vida pública tras múltiples fracasos en el embarazo. Reinas que se negaban a aparecer en ceremonias religiosas, mujeres que buscaban consuelo en el vino y el opio para adormecer el dolor de ver morir a sus hijos. La genética moderna explica lo que el mundo antiguo nunca pudo entender. Cuando los hermanos se reproducen, sus hijos tienen un 25% de probabilidad de heredar 2 copias de cualquier gen recesivo. En una población sana y genéticamente diversa, los genes recesivos dañinos son raros y generalmente están enmascarados por copias normales heredadas de padres no relacionados. Pero cuando generación tras generación de hermanos se casan con hermanos, estos genes dañinos se acumulan y se agravan como intereses en una deuda que nunca puede pagarse. La evidencia visible estaba por todas partes, documentada en el arte y preservada en las momias. Las deformidades de mandíbula características que vemos en los retratos reales egipcios no eran elecciones artísticas, eran una realidad genética que se volvía imposible de ocultar. Cráneos alargados, rasgos faciales inusuales y deformidades físicas que los artistas retrataban como atributos divinos eran en realidad defectos genéticos que se volvían más pronunciados con cada generación de endogamia. Pero el daño invisible iba mucho más allá. Lo que el arte antiguo no podía mostrar eran los problemas internos. Sistemas inmunológicos tan comprometidos que enfermedades menores se volvían fatales. Desequilibrios hormonales que afectaban el crecimiento y el desarrollo. Problemas neurológicos que podrían haber influido en la personalidad y el comportamiento. El daño genético penetraba en cada célula, cada órgano, cada sistema de sus cuerpos. Cada generación de endogamia hacía a la siguiente generación más vulnerable. Lo que comenzó como irregularidades faciales menores se convirtió en deformidades severas de mandíbula que hacían difícil comer. Lo que empezó como muertes infantiles ocasionales se convirtió en fracasos rutinarios de embarazo que devastaban a las madres reales. El daño genético se aceleraba con el tiempo, creando una espiral de destrucción de la que las familias reales no podían escapar porque no podían entender su causa. Los faraones pensaban que estaban preservando la pureza divina,
pero en realidad estaban llevando a cabo el experimento genético más largo y trágico de la humanidad. Un experimento que convirtió los palacios en laboratorios de sufrimiento y transformó a los reyes dioses en víctimas de sus propias creencias. Este experimento trágico no fue un desastre continuo único, sino un patrón que se repitió a lo largo de milenios. Lo que vemos a través de la historia egipcia no es una endogamia continua durante 3000 años, sino más bien períodos de intenso aislamiento genético seguidos de recuperación, luego repetición. Los faraones del reino antiguo ocasionalmente se casaban con hermanas. El período de Amarna bajo Akenatón representa una fase extrema. Luego, tras siglos de matrimonios más diversos, los gobernantes extranjeros crearon el ejemplo más concentrado de endogamia real en la historia humana. La naturaleza cíclica de la destrucción genética real revela un patrón aterrador. Cada vez que una dinastía crecía en poder, comenzaba a ver su linaje como demasiado precioso para mezclarse con forasteros. El éxito político engendraba nacionalismo genético, y el nacionalismo genético engendraba colapso dinástico. La evidencia yace esparcida por las tumbas reales, documentada en momia tras momia, mostrando los signos reveladores del daño por endogamia. Incluso en las dinastías más tempranas, encontramos evidencia de matrimonios ocasionales entre hermanos entre los faraones. Las inscripciones en tumbas y las genealogías reales insinúan la práctica durante la era de la construcción de pirámides, aunque no de manera tan sistemática como en periodos posteriores. La base genética para futuros desastres se estaba construyendo piedra por piedra, entierro por entierro, matrimonio por matrimonio. Tras el colapso del reino antiguo, los faraones del reino medio a menudo se casaban con princesas extranjeras, trayendo material genético fresco a los linajes reales. Durante varios siglos, la práctica del matrimonio entre hermanos casi desapareció. Los niños reales durante este periodo muestran menos signos de daño genético en sus restos momificados. El reino prosperó políticamente y su genética real se recuperó en consecuencia. Pero el poder engendra arrogancia y el éxito engendra nacionalismo genético. Para el periodo del Reino Nuevo, los faraones habían vuelto a la endogamia extrema. El periodo de Amarna representa quizás el ejemplo más concentrado de matrimonio entre hermanos fuera de la posterior dinastía tolemaica. La evidencia artística de esta era, esos cráneos alargados y proporciones inusuales, documenta el daño genético en tiempo real. Tras el colapso de Amarna, las dinastías posteriores volvieron a recurrir a matrimonios extranjeros por alianzas políticas. Durante siglos, los faraones se casaron con realeza nubia, libia y del cercano oriente. La diversidad genética mejoró y también lo hizo la estabilidad dinástica. Las momias reales de este periodo muestran una estructura ósea más saludable, vidas más largas y menos deformidades evidentes. Pero cuando llegaron los conquistadores macedonios, trajeron su propia obsesión por la pureza del linaje, creando el capítulo final y más extremo en esta tragedia genética. Cada ciclo enseñó la misma lección. La diversidad genética aporta fuerza, el aislamiento trae destrucción. Sin embargo, cada nueva dinastía parecía condenada a repetir los errores de sus predecesores. El fin llegó solo, cuando el entendimiento científico hizo innegables las consecuencias. La endogamia real comenzó a terminar cuando el conocimiento genético reemplazó la superstición religiosa. Hoy sabemos lo que los antiguos reales no podían. La diversidad genética no es contaminación, sino protección. Cada gen dañino en el ADN humano está equilibrado por la variación genética. Cuando esa variación desaparece a través de la endogamia, el daño genético oculto se vuelve visible y mortal. Este conocimiento científico llegó demasiado tarde para los faraones, pero su sacrificio nos dio sabiduría. Regresa conmigo ahora a esa tumba dorada donde comenzamos este viaje. Mira de nuevo la máscara mortuoria de Tutankamón, pero esta vez ve más allá del simbolismo divino hacia la tragedia humana debajo. Esto no era solo arte, era un intento desesperado por ocultar la realidad genética de un niño cuyo cada aliento era una lucha contra los errores acumulados de sus antepasados. Si estos antiguos faraones pudieran hablarnos a través de los milenios, ¿qué dirían? Tal vez el rey hereje nos advertiría sobre el precio del fanatismo religioso. Quizás el joven faraón suplicaría a otros que valoren la salud humana sobre la pureza política. La última reina podría instarnos a elegir el amor sobre el linaje, la diversidad genética sobre el orgullo dinástico. Su material genético, preservado en momias y analizado por la ciencia moderna, cuenta una historia más poderosa que cualquier texto jeroglífico. Querían ser recordados como dioses,
pero se convirtieron en los mayores maestros de la humanidad sobre la importancia de la diversidad genética. Su sufrimiento no fue inútil si aprendemos de él. La tragedia de los faraones nos recuerda que ninguna cantidad de poder político, autoridad religiosa o tradición cultural puede anular las leyes básicas de la biología. Pensaron que estaban preservando algo sagrado, pero en realidad estaban destruyendo lo que buscaban proteger. Su legado genético se convirtió en su maldición genética. Estos gobernantes que obsesionaron con la pureza del linaje se convirtieron en el argumento más fuerte para la diversidad genética en la historia humana. Sus momias estudiadas por científicos nos han enseñado más sobre genética que cualquier libro de texto. Su dolor se convirtió en nuestro conocimiento, su sufrimiento en nuestra sabiduría. Mientras dejamos sus tumbas y regresamos a nuestro mundo moderno, llevamos sus historias con nosotros. Los recordamos no como reyes y reinas divinos, sino como seres humanos que merecían algo mejor que el destino que su genética y cultura conspiraron para darles. Sus voces, silenciadas por la muerte y el tiempo, aún resuenan con un mensaje simple. Elige la humanidad sobre la ideología, la salud sobre la tradición, el amor sobre el poder. Recuérdanos, susurran desde sus tumbas doradas, y aprende de nuestros errores para que otros puedan ser salvados de la maldición que nunca pudimos escapar.